At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, quédense con este mensaje, o con este título. Poética de la razón. Qué bonito, Poética de la razón. Que me gusta. Bueno, pues mañana inauguramos oficialmente la exposición del doctor Román Hernández, que es escultor, profesor de la Universidad de La Laguna, afamado artista canario aquí en el CIS de Santa Cruz de Tenerife, la sede del CIS de Santa Cruz de Tenerife, que es un lugar histórico, importantísimo en la historia de Canarias, porque era el Fielato. Ya un día hablaremos de eso. Sitio histórico, emblemático, lugar protegido, además que hay que proteger estos edificios, no ahora, sino siempre, porque si no perdemos nuestra historia, perdemos la memoria histórica. Y mañana a las 12 inauguramos la exposición poética de La razón del escultor y doctor Román Hernández. Román, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mañana pistoletazo, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? ¿Contento? Sí. ¿Nervioso? Bueno. Cuéntanos. Después de tantos años... ¿Cuántas exposiciones habrás hecho? Individuales, pues pueden ser 40 quizás, no lo sé. La verdad que cuando me siento a veces a recordar o intento elaborar así a través de la memoria la cantidad de exposiciones desde 1994 fue la primera, si me acuerdo de la primera, claro, que fue en la ermita de San Miguel de la Laguna. Ya. Y sí, pasan de las, yo qué sé, entre colectivas y después las que he comisariado también, que han sido muchísimas, ¿no? Ya. Entonces, pues no te podría dar una cifra ahora mismo, pero pueden ser las 100 exposiciones entre colectivas, privadas y comisariadas. Pues sí, una cantidad enorme. Bueno, mañana a las 12 es público, o sea, que quien quiera darse un saltito por aquí a ver la exposición, estará abierta la exposición todos los días, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, quien quiera venir. 5 piezas expones aquí, ¿no? Sí, es una selección de prácticamente los últimos 20 años. No es muy difícil, ¿no? Porque la verdad que la trayectoria ha sido ya desde el año 1994 hasta la actualidad, ha sido muy, muy diverso los temas que he tratado. Y entonces, pues, hacer una selección tan estricta, ¿no? Es pues bastante complicado, ¿no? Pero bueno, sí, creo que es representativo de una muy buena parte de casi 40 años dedicado a la escultura, ¿no? 5 piezas. Cuéntanos las piezas que exponen, qué significan. Bueno, pues, sobre todo... ¿Hay una de gran formato? Sí, la pieza de gran formato, la cabeza, que es un homenaje a uno de los grandes tratadistas del Renacimiento, ¿no? A Piro della Francesca, uno de los artistas y teóricos más admirados por su aportación al campo de la literatura y del arte, ¿no? Entonces, un homenaje a un tratado que tuve que consultar y estudiar cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad de La Laguna, que se titula De Perspectiva Pingendi, ¿no? Sobre la perspectiva, ¿no? Entonces, pues... fundamentalmente yo lo que intentaba a través de mi tesis doctoral fue demostrar, la hipótesis era demostrar que las teorías de las proporciones, los esquemas de construcción geométricos eran un fundamento necesario en los talleres, en la práctica artística, en los talleres, sobre todo en la enseñanza en los talleres. Y sí que estaba claro en algunos aspectos, sí que pero solo lo intentaba demostrar a través de lo que era la literatura escrita, no a través de la medición de escultura, para demostrar si una escultura medía tantas o cuantas cabezas, ¿no? Como unidades de medida, ¿no? Sino a través de la tratadística, ¿no? De lo que eran los textos escritos, ¿no? De los talleres, que los había, muchos de ellos se destruyó, se desapareció, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la escultura egipcia, sí que estaba totalmente normalizado y canonizado, ¿no? Porque se recogían en los papiros, los escribas pues establecían todas las normas que había que los artesanos, no estaban considerados como artistas, sino como artesanos, tenían que elaborar a través de la piedra, ¿no? De la madera o lo que fuese, ¿no?
Bueno, es una obra de gran formato espectacular que está como en una caja de un reloj. Sí, es algo curioso, con un péndulo. Sí, una de las características de mi obra desde que prácticamente estoy dedicándome a la escultura, ¿no? Esa influencia que viene que deriva de la infancia, ¿no? De cuando mis padres me llevaban a misa, ¿no? Y sobre todo en Semana Santa, ¿no? Que para mí era un calvario, un auténtico calvario. Es decir, el sufrimiento de un niño tener que estar soportando una misa o dos misas de 2 horas, por los jueves y Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo me entretenía mirando todo lo que había alrededor, claro, los retablos, las urnas, todo lo que aquello encerraba, ¿no? Los esbotos, las figuritas de cera, ¿no? Y entonces a partir de ahí aquello como se quedó como en el subconsciente, ¿no? Y a partir de ahí pues sí he querido, porque en cierta manera la caja representa como el casquete craneal, ¿no? Lo que es el envoltorio. El envoltorio del órgano más importante del cuerpo humano, ¿no? Que es el cerebro, ¿no? Y ahí has puesto un péndulo. Sí, porque es un péndulo, puede ser un péndulo o a lo mejor es una plomada, ¿no? Una plomada, mejor, correcto, una plomada. El concepto es el de plomada, no tiene nada que ver con la masonería, ni mucho menos, ¿no? Ya. Pero la plomada representa, es el flexible símbolo de la verticalidad, como lo denominaba Le Corbusier, ¿no? El gran arquitecto francés Le Corbusier, ¿no? Y yo además añado que es el símbolo de la perfección y del equilibrio físico y psíquico, ¿no? Tan necesario en el ser humano, ¿no? Entonces todo lo equilibra, ¿no? ¿Cómo sabemos si un edificio se está moviendo, no? Una columna está en perfecto equilibrio para seguir construyendo, ¿no? Pues a través de la plomada, ¿no? Por ejemplo, como herramienta también. Es una obra espectacular esa, ¿eh? A mí me encanta. Sí, es una obra que representa, y además ese elemento iconográfico que aparece en muchas de las obras, la plomada, y junto con el compás también, otro instrumento de medición. De los alquimistas pues, también. Sí, exactamente, porque todo el mundo se podía medir, ¿no? Entonces el ser humano es el centro del universo, y ya hoy no se considera como el centro del universo, ¿no? Pero que sí que es una herramienta que sigo reutilizando una y otra vez. ¿Por qué poética de la razón? Porque la relación que hay una relación efrástica con la poesía, ¿no? La éfrasis es la definición de lo que se supone, la explicación de lo que es un concepto griego, la explicación de la obra de arte a través de la poesía, ¿no? De la escritura, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha, muy directa con la escultura en mi caso, y es algo que han destacado los críticos, ¿no? Los críticos y sobre todo los escritores, los poetas también, que es la relación directa que hay entre la escritura y mi escultura, ¿no? Entonces yo la necesidad incluso de incluir los textos. Porque muchas de las esculturas y textos. Sí. Grabados. Yo al principio, las primeras obras que hice no tenían esa inscripción, ¿no? Gráfica sobre la propia materia, ¿no? Que me parece realmente interesante porque es como decir al espectador, enseñarle algo más al espectador. Muchas veces el espectador te pregunta, ¿y esto qué significa, no? Yeah. Entonces hay veces incluso que el título lo inserto en la propia obra, ¿no? Ya sea en el modelado en barro, lo escribo, ¿no? Sobre el barro, como si fuese tinta, ¿no? Pero en este caso grabado en el propio modelado, ¿no? Y lo mismo ocurre con las cajas, ¿no? Entonces toda esa información que uno traslada al soporte en el espacio es como un libro abierto. Entonces ahí dices muchísimas más cosas que las que puedes decir solo con la representación de un volumen en el espacio, ¿no? Entonces, la escritura me ayuda en ese sentido a complementar la escultura. Exactamente. ¿Por qué cabeza, Román? La cabeza pues es la parte del cuerpo que... Estás especializado en cabezas, ¿no? Bueno, no. Ahora ¿O te gustan las cabezas? Sí, bueno, sí, tiene su razón de ser, ¿no? El tema de la cabeza es el órgano más importante, digamos, que se ha representado, el órgano no, de la parte del cuerpo más importante. Te llama mucho la atención la cabeza. Del cuerpo humano, claro. Entonces, desde Platón, Platón en el Time hablaba del cuerpo esférico, que los dioses, representando la forma esférica del universo, crearon lo que llamamos hoy cabeza, que es por esa forma esférica, ¿no? Y entonces eso y la observación de la cultura antigua, sobre todo la romana, y aprendí mucho observando los retratos romanos y griegos, ¿no? Pues me captó de tal manera que sigo hoy siempre reinvestigando, siempre reelaborando cabezas. Me preguntan muchas veces si las cabezas son retratos, ¿no? Ya. ¿Son de alguien las cabezas? No, yo entonces en Italia, cuando di la conferencia sobre el laboratorio lombrosiano, que fue un proyecto interdisciplinar de escultura y poesía y literatura, sí, me preguntó un señor del público si no me consideraba más escultor más poeta que escultor, ¿no? Yo decía, en la misma medida que
que no, yo decía que no, yo me sentía como más capacitado para explicar en el espacio lo que quería decir que a través de la escritura, aunque también escribo, no soy escritor, pero sí que hago mis aportaciones dentro de esto. Y entonces me preguntaban, ya se me fue un poco la idea que iba a decir, pero me perdí. No importa. Mira, ¿por qué las cabezas son tan tétricas? Porque son unas imágenes no son amables. Tú no haces cabezas amables. Sí, hay alguna que sí. Por lo menos las que están aquí no. Sí, las que están hay alguna que sí tienen una mala leche. Algunos rasgos de serenidad, sí, algunas que sí. Entonces me preguntaba, recién que recuerdo, que me preguntaba el señor del público allí en Italia que por qué, que si eran retratos, ¿no? Yo le decía, no son retratos. Porque yo lo que hago, las hago y después los veo por la calle caminando, ¿no? Entonces la escritora Margarita Russotto, que era la que me acompañaba en la conferencia, que era la escritora que escribió sobre las cabezas, sobre el laberinto de pasiones, se titulaba, decía, la respuesta fue perfecta, ¿no? Porque la verdad que lo dejaste tan abierto, ¿no? Que bueno, pero las expresiones, yo estoy viendo aquí las cabezas ahora, y no hay ninguna que se ría, ni que sea amable, ni nada. Unas expresiones... Hay algunas, lo que pasa es que las que están aquí no, pues hay alguna que sí que tiene esa calidez. Sí. Lo que pasa es que no están, esas están ya en colecciones privadas. Bueno, esas son las que se venden. Hay algunas Estas no se han vendido. Hay curiosa de una que tiene una expresión así como de agresividad, ¿no? Como un grito que se encuentra en una casa emblemática en Garachico. Sí. Que los dueños, un amigo mío, que los dueños cuando alquilan la casa en vivienda vacacional, pues algunos turistas tienen que quitar la cabeza, porque algunos turistas dicen que van con niños y entonces... Y no les gusta la... Como que aquello es muy agresivo, ¿no? Entonces digo, claro. Mira, y después todas las que tenemos aquí están trabajadas en madera. Hay de todo, hay modelado, hay madera, resina acrílica, pero bueno, todo aspecto madera. Sí, aunque esté... son terracotas policromadas en algunas de ellas, ¿no? ¿Sí? Son casi todas. Hay una de la grande, la mayor de todas es resina acrílica, que el procedimiento, la técnica que se tiene que utilizar, la del modelado, la del moldeado y después la del vaciado, ¿no? Ya. Para reproducir. O sea que son moldes todas estas cabezas. No, de todas ellas sí que tengo moldes, porque primero modelo la cabeza, ¿no? Después la moldeo. Es la operación de realización del molde y después vuelvo a reproducirla en un material definitivo, ¿no? Como decía Rodin, por ejemplo, en el caso del bronce, el barro representaba para él la vida, el molde la muerte y el bronce la resurrección. Ya. Mira, ¿te han hecho encargos de bustos y eso o no? Sí, pero no te gusta. Sí, en varias ocasiones. De hecho, hice un relieve para Antonio González, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Tejina, hace ya muchos años, ¿no? Y fue un retrato que hice para un relieve, una placa que hicieron allí, después de un señor que murió de La Palma, que tenía una empresa de máquinas tragaperras, que entonces la empresa, que era un hombre muy querido dentro de la empresa, y la familia quiso realizarle un busto como homenaje, ¿no? No es lo que más me interesa, pero bueno. No te interesa. Bueno, si lo cojo algún retrato, si hay información suficiente y me dan libertad para poder expresar ahí a través del busto, pues el retrato el retrato conseguir el parecido es relativamente fácil, ¿no? Pero después que aquello sea además una obra de arte, una escultura, estoy pensando, por ejemplo, el retrato que hizo Picasso de Julio González, por ejemplo, ¿no? ¿En Canarias un escultor se puede ganar la vida? ¿O es complicado? Es complicado, pero como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Hay artistas que nacen estrellados y otros con estrellas, ¿no? Como dice el dicho. Pero con estrellas escultores ¿hay algunos? Bueno, yo creo que cada uno aporta lo que tiene que aportar, ¿no? De su experiencia, su intimidad. Yo creo que eso detrás de la representación y la expresión está la personalidad. La escultura está un poco como dejada de la mano de Dios. Y mira que tenemos esculturas espectaculares, sobre todo en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, en toda Canarias hay escultura maravillosa. Sí, hay cosas muy buenas, también hay cosas que dejan mucho que desear. Sí, ¿no? pero hay cosas buenas de gente muy buena, ¿eh? Sí, realmente, a nivel internacional. Incluso la exposición del 73, que cumplimos el 50 aniversario hace muy poco. Pero nadie sabe ni qué es eso, ni qué pinta ahí, ni qué valor tiene. Me llama mucho la atención la poca visibilidad que le hemos dado a algo tan importante. Claro, porque ahí están los medios de comunicación, la propia enseñanza también. Yo siempre, durante todos estos años en la universidad, llevo 36 años ya,
pues siempre intento hablar a los alumnos de lo que significa eso, ¿no? Incluso en visitas guiadas, ¿no? Es una parte ahí tenemos a un Miró ahí. Miró, Henry Moore. Henry Moore. Tenemos ahí cosas de un valor extraordinario además, económico y artístico, ¿no? Sí, el valor, por ejemplo... Nos falta un botero ahí que a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado algo de Botero. Estuvo en la segunda exposición internacional del año, creo que fue en el 92, pero después no, la ciudad de Santa Cruz pues decidió... falta un Botero en Santa Cruz y Tenerife. Bueno, falta un Botero y tantas otras esculturas interesantes, ¿no? De algún que otro canario también falta, pero claro, se ha apostado más por la escultura a nivel internacional quizás en esa exposición, ¿no? Pero bueno, representó, ¿no? Que fue la primera exposición internacional de escultura en la calle que hubo, ¿no? Entonces, pues tiene su interés. A ver si le damos valor a todo esto. A ver si le damos valor a esta parte tan importante y además que la tenemos aquí. Bueno, mañana, recuerden, mañana a las 12 del mediodía, inauguración de la exposición de Román Hernández, del doctor Román Hernández, profesor de la Universidad de La Laguna, Poética de la Razón, con 5 cabezas aquí. ¿Quieres destacar alguna de las cabezas que tenemos hoy aquí? Bueno, cada una son todas diferentes, ¿no? Porque tratan conceptos distintos, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos allá enfrente, que recuerdo es un metafísico matemático, ¿no? Sí. Tiene la representación de una cabeza muy racional, ¿no? Con cierta tristeza, ¿no? En el rostro, ¿no? Sí. Y la cabeza llena de clavos, los pelos son clavos, ¿no? Como sobre todo por ese fundamento matemático que hay detrás, de medición de todo. Y después en lo que es el soporte, que es una cabeza que pertenece a la serie Capita Mensulae, que significa cabezas ménsulas, precisamente porque el soporte me permitía decir lo que decía antes, ¿no? Ir mucho más allá en el concepto y en el contenido, ¿no? El significante y la forma, ¿no? Entonces detrás está toda la representación de pequeños muñecos muy pequeñitos, homenaje a mi hija, ¿no? Cuando era pequeña, que me ayudaba, ¿no? Se subía de rodillas al banco de trabajo y me dibujaba sus muñequitos en el soporte, ¿no? Y entonces yo los incorporaba. Y entonces en una de esas series de las piezas se titula y el sueño de la razón, produjo pequeños monstruos, ¿no? Y esos pequeños monstruos son los que pululan por el espacio sobre la cabeza, una cabeza totalmente matemática, totalmente proporcionada de los rasgos, ¿no? Qué importante las cabezas, ¿eh? Sí, es el órgano, y digo, es la parte del cuerpo más representada a lo largo de la historia del arte, ¿no? Yo creo que no hay escultor que se precie que no haya tratado el tema de la cabeza humana, ¿no? Hay que decir que están a la venta, o sea que las 5 piezas están a la venta. Sí, en mi estudio también, quien quiera acercarse y ver toda la obra que hay muchísima obra. Están a la venta aquí, o sea, quien quiera comprar una escultura de estas características, no sé, a mí me encantaría la cabeza grande. Sí, impresiona. Estoy enamorado de ese cabezón. A mí me pasa incluso también, hay muchas obras que han querido comprarme y me las he reservado. ¿no? ¿Esa no la vende? No, yo no he dicho que esa no. Pero hay otras muchas piezas que tengo que guardar en mi colección. ¿Que no quieres vender? Porque representan un momento... Historia. Sí, representan un momento son muy íntimo. En el caso de una pieza que tengo dedicada a mi hija, por ejemplo, ¿no? El sueño de la razón produjo pequeños monstruos. Después hay otra, fue la primera pieza que hice, que es una cabeza que el casquete craneal se levanta, ¿no? Que tiene los instrumentos de medición dentro de como si fuese el cerebro, ¿no? Y son piezas que me han intentado comprar muchas veces y he querido como conservarla porque responden a un momento interesante en mi vida, ¿no? De plenitud, también de frustración, o sea, pero que uno representa en la obra artística. Hay que tener mucha sensibilidad, ¿no? Para hacer estas cosas. Y sí, ser observador y ser curioso. Yo no consigo un artista que no sea un gran observador, ¿no? Eso siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Pero en todo. A mí la poesía, por ejemplo, porque siempre la poesía está detrás de la escultura y la escultura por delante de la poesía, ¿no? Yo siempre una relación muy directa, ¿no? A mí, por ejemplo, leyendo poesía, una escultura que me compraron en Gran Canaria, una exposición que tuve que se tituló Silencio suena el alma. Era una escultura que era un homenaje a una de mis adoradas poetas, que es Emily Dickinson, ¿no? La norteamericana. Y se titula Así, morí por la belleza y me acababan de ajustar a la tumba, ¿no? Fue leer ese primer verso y se me ocurrió rápidamente una obra, ¿no? Entonces, pues la ejecuté.
Bueno, ya saben, mañana inauguración 12 del mediodía, CIT de Santa Cruz de Tenerife, Centro de Iniciativas y Turismo en el Fielato, en Santa Cruz de Tenerife, aquí en Vistabella, a las 12, es pública, quien quiera venir pues está invitado. Exposición del doctor Román Hernández, escultor, profesor de la Universidad de La Laguna, que tiene una serie de cabezas que se venden, o sea que quien quiera comprar arte, mañana es el día, Román, mañana nos vemos, ¿no? Mañana Sí, como una espero, puncha aquí. Dios mediante. Porque no es lo mismo que tú cuentes que yo cuente, está claro. Ya. Para mí siempre el arte tiene que ser visto bajo los ojos del artista, ¿no? Sí, aunque hay artistas que no quieren hablar, no quieren hablar. no quieren hablar sobre su propia obra, ¿no? Sino prefieren que el público en general Imagine. pero siempre yo creo que a veces, También, eso es bueno, es eso muy es bueno. claro, o sea, Pero acercarse después al público. escuchar al artista para mí es mágico. Sí, siempre es realmente interesante, claro, porque ves en su mundo, lees en su mundo interior, ¿no? Lo que ha sido capaz de llevar al volumen, al espacio, a la escritura, lo que sea, ¿no? Doctor, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, Muchísimas mañana a las gracias, 12. Muchísimas gracias. Buenos días.